¿Qué rol juega la gratitud en el desarrollo y crecimiento personal y en la búsqueda de una vida plena y la felicidad, obviamente? La gratitud es, yo creo que, un ejercicio necesario para saber valorar lo que se tiene. Y es impresionante la investigación que se ha hecho sobre la gratitud y el impacto en la salud, porque se ha demostrado que la gratitud produce algo en el sistema nervioso que genera un equilibrio tal que la tensión arterial se regula mucho mejor, personas diabéticas, el azúcar, los niveles de azúcar se gestionan mejor. Es decir, no cabe duda que el ser humano, cuando vive en la gratitud, tiende a estar más sano que cuando vive en la queja. Y es una estrategia muy sencilla, muy útil, muy estudiada en hospitales de la talla, la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, donde tú antes de acostarte, o sea, antes de dormirte, recuerdas 3 o 4 cosas por las que te sientes agradecido y vas a ver cómo las encuentras. O sea, uno da por hecho que todo el mundo ve. No, hay mucha gente que es invidente, o que todo el mundo oye. No, hay mucha gente que no puede oír la música ni puede oír la voz de sus hijos. Hay mucha gente que da por hecho, pues eso, que lo normal es tener un techo en el que cubrirse. Hay mucha gente que no. Entonces, cuando vamos empujando nuestra atención para darnos cuenta no de lo que nos falta, sino de lo mucho que tenemos, entonces pasan cosas. Entonces, acostarse con este gesto de gratitud que lo llegas a notar como sensación, es decir, no es un ejercicio intelectual, es una experiencia sensorial. Y cuando te levantas por la mañana y dices, ¿de qué estoy agradecido? Pues yo voy a decir una cosa que es como muy sencilla. A lo mejor que te has levantado sin ningún dolor. Hay gente que se levanta todos los días con dolores. Tiene lo que se llama dolor crónico. Todos sabemos lo que es levantarte y tener dolor de cabeza, o que te duele un diente, o que te duele una rodilla. Y sabemos cómo te afecta. Hay gente que todos los días se levanta con dolor. Y aún así, muchos de ellos, a pesar de eso, sonríen. Entonces, sencillamente para que nos demos cuenta de que la gratitud es una forma de ser y estar en la vida, que no solamente hace que estemos mucho mejor por dentro, desde el punto de vista afectivo, sino que además tiene un impacto clarísimo en la salud. ¿Qué tan importante es la mentalidad de abundancia y por qué tenemos que tratar de desarrollarla? La mentalidad de abundancia se desarrolla cuando tú entiendes que el universo es por naturaleza abundante. Yo creo que la mentalidad de abundancia es aquello que uno descubre cuando piensa en el bien de los demás, cuando no solo piensa en el suyo. Y la mentalidad de abundancia no solo tiene que ver con cosas materiales, porque si una persona solo tiene cosas materiales y no tiene personas que la quieran, un motivo real para vivir, una ilusión en su vida, etcétera, etcétera, es muy pobre. Entonces la mentalidad de abundancia no tenemos que verla solo en las cosas, sino en las experiencias que tienes, en la gente que te quiere. Y hablemos un poquito del estrés. Lo primero, tenemos que superar una gran confusión que hay incluso hoy en día con el tema del estrés, porque equiparamos estrés con enfermedad. Lo mismo que equiparamos ambición con avaricia. No es lo mismo. Lo mismo que equiparamos a veces competir con rivalizar. Son dos cosas distintas. La vida sin estrés sería físicamente imposible. Es decir, los mecanismos del estrés no están por un capricho de la naturaleza, sino por una necesidad para ayudarnos a estar bien. Por ejemplo, los mecanismos de estrés se ponen en marcha cuando una persona percibe un peligro a su integridad física. Si no existieran mecanismos de estrés, nosotros no hubiéramos sobrevivido los 2,5 millones de años que lleva la especie Homo sobre la Tierra, ¿no? Si nosotros en un momento determinado no tuviéramos estrés, no tendríamos la motivación para alcanzar determinadas metas y conseguir determinados objetivos. No tendríamos la capacidad para superar determinadas pruebas porque el estrés tiene que aflorar determinados recursos. Por tanto, el estrés en su conjunto no es malo, es una reacción del organismo que incluye la dimensión física, la dimensión mental, emocional, relacional, etc., ante una novedad. Por tanto,
vamos a hacer una distinción entre lo que es la forma útil, positiva, beneficiosa del estrés y lo que es la forma negativa. ¿Qué es la forma negativa de estrés? De hecho, tiene un nombre distinto, se llama distrés. Lo mismo que la forma positiva se llama eustrés. Estas son dos palabras que inventó pues, el padre de todo el estrés, el profesor austríaco Hans Selye. Entonces, el eustrés está muy bien quedándose donde está. Porque en ese momento en España decimos nos ponemos las pilas, nos ponemos más atentos, tenemos más energía, hay una mayor liberación de adrenalina. Esto es muy típico, por ejemplo, en cirugía. En cirugía, siempre que haces una intervención, sobre todo si son intervenciones complicadas o intervenciones de urgencia, tienes un punto de eustrés. Y ese punto de eustrés te ayuda a estar mucho más enfocado, no estar distraído, eres mucho más rápido, tienes más agilidad, no te cansas. Yo he hecho operaciones de 9 horas seguidas, una única operación y no te crees el nivel de aguante físico que puedes tener prácticamente sin moverte, porque el cirujano opera de pie, no se sienta como un oftalmólogo, como un neurocirujano, ¿no? Entonces, ¿qué es el distrés? El distrés es la forma crónica de estrés, es decir, no hay recuperación. Es decir, un cirujano, después de hacer una operación larga, tiene que descansar, tiene que recuperarse. Un ejecutivo, después de llevar a cabo un proceso complicado, una reunión difícil, en fin, todas estas cosas, tiene que descansar. Una persona que está estudiando en la universidad o en el colegio, después de un tiempo de intenso, tiene que descansar. Un padre, una madre que están dedicándose a sus hijos y les requiere muchísima dedicación, por el momento que tienen que descansar. ¿Qué es el distrés? El distrés es cuando tú quitas esos periodos de recuperación. Hoy sabemos que el gran problema en nuestra sociedad es que no hay procesos de recuperación. Estamos constantemente experimentando picos de estrés. Y esta forma de estrés es diferente hasta desde el punto de vista bioquímico. Porque si bien hay cierto nivel de adrenalina, empieza a hacerse como dominante una hormona diferente que es el cortisol. Y el cortisol, liberado de esta manera, de forma constante y con cifras que pueden ser 20% superior a lo normal, es muy dañina al organismo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que reconocer, que hay dos formas. Y que nos hemos acostumbrado a considerar que el estrés es siempre malo cuando es el distrés. Por tanto, ¿qué es lo primero que yo recomendaría a una persona? Lo primero que le diría es lo siguiente. Por más glamuroso que parezca que sea o que es el estar estresado, no es que no tengo tiempo para nada, esto es una ficción, esto es una falacia, esto es una mentira. Una persona distresada, una persona con estrés crónico es una persona cuya eficiencia se reduce de una manera brutal, cuyas relaciones se deterioran, cuya salud física empeora, cuyo estado de ánimo cae en picado. Por tanto, no tiene nada ventajoso. Mira que, Ney, que yo soy una persona que por entrenamiento siempre busco algo positivo en todo. Llevo años estudiando el distrés, hemos hecho trabajos de investigación con el distrés. No he encontrado nada positivo en el distrés. Nada. Nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no tiene sentido. ¿Qué podemos hacer? Pues imponernos pausas de recuperación. Entender que la recuperación no es un lujo, es una necesidad. Las vacaciones no son un lujo, son una necesidad. Poder descansar un fin de semana, aunque sea unas horas, no es un lujo, es una necesidad. Y nuestra sociedad no para de inventar nuevos medicamentos para reducir la ansiedad y la depresión y no se va al origen, que es muchas veces la falta de recuperación. Da la sensación que una persona, todos tenemos agendas complicadas, eso no lo podemos negar, pero da la sensación de que la persona más exitosa es la que no tiene un minuto para nada. Bueno, yo creo que esto es un error, que lo compramos con mucha frecuencia, pero no es así. Entonces, yo lo que diría es, hay que buscar momentos de recuperación a lo largo del día. El propósito. Hablemos del propósito. Para mí el propósito no responde a la pregunta ¿por qué?, sino a la pregunta ¿para qué? Entonces, yo escribo un libro que se llama El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo, y en la portada, que es una portada como de viajes, pone una frase: ¿para qué has venido a este mundo? O sea, el propósito, descubrir tu propósito es descubrir para qué has nacido. No has nacido por casualidad. Nadie ha nacido por casualidad.
quien se crea que esto que estamos viviendo es fruto del azar, yo le invitaría a que mirara con mayor profundidad. Ninguno hemos nacido por casualidad. Todos hemos nacido para cumplir un plan que mejora este mundo. Entonces, el propósito siempre lo encuentras en relación con los demás. Y es una revelación. O sea, el propósito es algo que te es revelado. No es algo, en mi experiencia, que intelectualmente empieces a decir, tienes que hacer el trabajo. O sea, tú tienes que preparar el terreno. Pero el descubrimiento de tu propósito, en mi experiencia, es algo que te es dado. De repente lo ves. De repente lo ves. Y es muy difícil que encuentres tu propósito si no está incluido en lo que haces un sentido de contribución. Porque la palabra que más se acerca a propósito para mí es contribución. Siempre que tú estés haciendo una contribución, aunque sea una sonrisa mientras estás atendiendo a una persona en tu comercio, o haciendo un programa que pueda ayudar a las personas, o aquí en esta entrevista, pues que algún mensaje pueda serle de ayuda a los que nos escuchen y nos vean. Eso ya estás siguiendo tu propósito. Porque eso es lo que realmente le da incentivo a la vida. O sea, si todo empieza en mí y acaba en mí, pues eso se queda un poquito vacío. Si yo veo que lo que hago está ayudando a otras personas, como la felicidad siempre es algo compartido, el bienestar subjetivo es propio de uno porque es el goce de los sentidos. Pero la felicidad es el gozo del corazón. No puede haber gozo del corazón sin unión, sin encuentro. Entonces, yo creo que no nos tenemos que obsesionar con el propósito, sí enfocarnos en que todo lo que hagamos tenga una orientación a contribuir, aunque sea de una forma muy sencilla, a hacer de este mundo un lugar mejor. El propósito nunca te lleva a querer brillar, lo que te invita es a querer iluminar para que otros puedan brillar. Y yo creo que ese punto es muy importante porque está muy separado del ego humano. El ego humano no entiende el propósito, porque claro, el ego humano no entiende de la contribución. El ego humano no entiende el encuentro con el otro, ¿no? No entiende principios de la abundancia, solo entiende mí, mío, para mí, siempre yo, ¿no? Y hablemos de los miedos y las autolimitaciones. Hay tres sentimientos que son incluso emociones. La diferencia entre sentimiento y emoción es la emoción es un proceso corporal y el sentimiento es la percepción consciente de eso que está ocurriendo en el cuerpo. Hay tres sentimientos y emociones que son tremendamente disfuncionales en el ser humano. Tremendamente disfuncionales. La ira, el miedo y la culpa. La ira tiene dos expresiones. La ira exterior, que podemos ver desde la persona que insulta, hasta la persona que hace gestos de amenaza, hasta la persona que golpea o incluso mata. Pero hay una forma mucho más oculta, que es la ira encerrada, la ira contenida, el volcán durmiente. Y que en un momento determinado tu hijo, tu hija, tu pareja, un compañero, un amigo dice algo y saltas con una tremenda violencia, ¿no? Esa es la ira. El miedo. El miedo es una emoción que, ajustado en intensidad y en contexto, tiene todo el sentido del mundo. Si yo me voy a un parque natural en la India y no tengo precaución, sabiendo que hay serpientes cobra, sabiendo que hay tigres y sabiendo que hay leopardos, soy un insensato. El problema del miedo en el ser humano es que la mayor parte de los miedos son generados por la mente. Entonces, cuanto más miedo tenga yo a una persona, más la voy a atacar. Y voy a sentir que me estoy defendiendo. Yeah. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ira y el miedo son las dos caras de la misma moneda, exactamente la misma moneda. Si yo tengo ira y ataco, tengo miedo a la reacción. Si tengo miedo, para protegerme, ataco. Entonces, estas dos emociones van por un lado. Y la tercera es la culpa. La culpa no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver,
con la tristeza por el error cometido y la llamada al arrepentimiento. He cometido un error, he hecho un daño, ha tenido unas consecuencias, lo siento profundamente y voy a ver cómo puedo reparar esto. Eso es necesario y perfectamente válido. La culpa es el castigo que yo infrinjo en otra persona o en mí para hacerme sufrir de forma constante. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que hice. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que soy. Me hago sufrir porque cometeré errores y meteré la pata. Entonces la culpa es devastadora. Y los tres, yo le llamo los tres jinetes del apocalipsis, porque la ira, el miedo y la culpa van siempre de la mano. Entonces, ¿qué te diría? Lo primero que te diría es que es absolutamente esencial vigilar la mente. Y cuando tú sientas ira, lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca y no mandar un email y no llamar por teléfono o mandar un WhatsApp, porque eso es una bomba de relojería. Yo a veces lo he comentado en algún curso que he dado, digo, si estás muy enfadado con alguien, le quieres mandar un email y dices, no, este es el email que le tengo que mandar, tú te lo mandas a ti mismo y lo lees al día siguiente. Pues si lo lees en el momento, dices, perfectamente justifica. Cuando ves al día siguiente que se ha reducido toda la tensión emocional, dirás, menos mal que no lo mandé. Lamentablemente a veces, por no saber sujetar nuestra lengua, pronunciamos el discurso que más vamos a lamentar. Entonces, lo primero ante la ira es no te dejes llevar por ella. No niegues que la tienes, porque si la intentas bloquear, la ira te va a salir por otro lado. Reconoce que tienes ira aunque sea con tus seres más queridos. Es decir, no la bloquees. En segundo lugar, no actúes en base a la ira. Tú puedes tener ira, pero tú tienes la capacidad de no responder, de no reaccionar de acuerdo a esa ira. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es observar la ira. Tienes que desapegarte de la ira. Sé que es difícil, también sé que se puede hacer. Es decir, intenta tomar distancia y observa esa ira, cómo está afectando tu cuerpo. Notarás a lo mejor que se te contrae la mandíbula, notarás que la respiración es más torácica. Obsérvalo. El simple distanciamiento es como si le quitara potencia a esa ira. Luego toma 3 respiraciones profundas. 1, 2 o 3. Y finalmente hazte una pregunta. ¿Qué es lo más importante aquí? Y entonces descubrirás que lo más importante aquí no es reaccionar, sino responder. Como todo pide un entrenamiento, y cuanto mejor nos entrenemos, mejor vamos a poder gestionar esto. El miedo, exactamente lo mismo. Si la mayor parte de los miedos son absolutas creaciones de la mente para bloquearnos. Descartes, un filósofo de la talla de él, el padre de la filosofía racionalista, escribió una carta al final de su vida que decía: mi vida estuvo llena de preocupaciones, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Es decir, todo lo que es la proyección de un futuro horrible, empezar a sufrir ya, esos miedos son verdaderas engaños de la mente, lo que los hindús llaman maya, ¿no? de un espejo erróneo. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo es conocer la realidad. Para conocer la realidad tenemos que dejar de juzgar y empezar a explorar. Es decir, alguien dice una cosa y ya me lleno de ira, porque he dado por hecho que lo que yo he interpretado es la única realidad. Y no es la realidad, es una realidad, la mía. Si yo en ese momento juzgo y condeno y castigo, me sale mi ira o mi miedo, porque si mi ira le afecta a otra persona a ver cómo contraataca, yo no podré conocer. Si yo tengo la humildad de decir, mi realidad no es la realidad, es una realidad. ¿Qué es lo que has querido decir? Explícamelo. Muchísimas veces nos vamos a dar cuenta que la interpretación que hemos hecho no se ajusta para nada con la intención de la persona. Y al final uno tiene que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la consecuencia
de la ira y el miedo en el cuerpo? Pues yo te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Conozco una persona magnífica. En un momento de ira, se quedó sin ver por un ojo. Pero de repente, lo llevaron a urgencias. Wow. Cuando me lo comentó, llevaba ya 17 operaciones por desprendimiento de retina. 17. La habían operado 17 veces. Yo no sabía que se podía operar la retina tantas veces. En un momento de ira, se te puede romper un vaso cerebral. Puedes tener un infarto de miocardio. Entonces, el propio cuerpo nos está diciendo que esas emociones, aunque nos parecen justificadas, no lo son. No lo son. Podemos establecer límites con firmeza sin tener que ser asesorados por la ira. Porque en la ira tú eres consciente de lo que dices, pero no eres consciente de cómo lo dices. Entonces yo te diría que es un entrenamiento progresivo donde todos tenemos que ir ganando habilidad. Yo el primero, nos equivocaremos, pero aprenderemos. Ahí está también la resiliencia de la que hablábamos antes. La resiliencia es, me he equivocado, pero no me voy a castigar el resto de mi vida por haberme equivocado. ¿Qué puedo aprender de esto? Voy a volver. Y mañana lo haré mejor. Y mañana, pues si reacciono, reaccionaré con menos intensidad y durante menos tiempo. Y así es como vamos ganando ese espacio que se llama libertad. A mí me impresionó mucho algo que leí de San Pablo. Y decía, al final, solo se os va a examinar en una asignatura. En el amor. Y yo la verdad es que me quedé muy sorprendido. Dije, oye, cantidad de cosas que te pueden examinar en la vida en el amor. Y en su canto al amor habla de la sabiduría, habla no sé qué, de dominio en las lenguas y al final el amor. Entonces vamos a profundizar un poco en esta frase, para mí, tan sumamente acertada y profunda. El amor es el antídoto natural del miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a una persona, no la tienes miedo. Y porque cuando una persona te tiene miedo, pero se siente amada por ti, deja de tener miedo. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? No estamos hablando del amor como lo entendemos las personas, de forma que es un intercambio. Yo te amo si eres como yo quiero que seas. ¿Eh? O me correspondes. O, claro, yo te amo si tú me correspondes. O cosas tan horribles que se oyen a veces, fruto de nuestra ignorancia, nuestra maldad, si eres así, Dios no te va a querer. Con lo cual, imagínate la imagen que tenemos de ese Dios y no me extraña que tantas personas, lamentablemente, rechacen a alguien tan sublime, ¿no? Por esa conexión que han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor es transmitirle a una persona: yo no te quiero por cómo eres o dejas de ser. Yo te quiero por quién eres. Yo te quiero por quién eres. Porque eres una persona digna de respeto, porque eres un ser humano. Y desde ese amor sí se pueden establecer límites. Y decir, hasta aquí no. Pero yo no busco agredir a la persona. No estoy canjeando, tú te portas de una manera, yo te amo. Lo que estoy diciendo claramente es, estos son los límites. No está en juego no está en juego el amor, pero sí está en juego a lo mejor que tú y yo sigamos juntos. ¿Y qué rol juega en todo esto la autocompasión y el autocuidado? Primero tenemos que entender qué es la compasión, porque la compasión tiene muy mala prensa. En una ocasión, un director general de una empresa me dijo, Mario, yo no puedo tener compasión porque tengo 2.000 personas. Y me dejó bastante descolocado. La compasión tiene dos connotaciones negativas y erróneas en relación a lo que significa compasión. La primera connotación errónea es que la persona compasiva es una persona blanda, que todo lo deja pasar. Iba a decir debilidad. Entonces, claro, se asocia a una debilidad. Es curioso porque en el taoísmo la compasión tiene un componente yin y un componente yang. El componente yin es el abrazo maternal y el componente yang es la firmeza. Es decir, tú eres firme estableciendo los límites, pero lo haces con amabilidad, no lo haces con dureza. Entonces, la compasión significa exactamente lo siguiente. Primero,
entiendo que estás sufriendo. Para eso tiene que haber, previo a la compasión, tiene que haber empatía. No puede haber compasión sin una empatía. Es decir, entiendo que estás sufriendo. No me lo dices, pero yo capto que estás sufriendo. Número 2, tu sufrimiento no es para mí indiferente. En tercer lugar, quiero ayudarte a reducir ese sufrimiento. Esa es la compasión. Pero fíjate qué bonito, Ney, que la compasión se diferencia radicalmente de la lástima, en que en la lástima yo me siento superior a una persona, mientras que en la compasión yo me siento exactamente igual a esa persona. Entonces, cuando la compasión se pone en marcha, uno no se ve como inferior a la otra persona, sino como cercano, como alguien que quiere compartir destino contigo. Entonces, la compasión es importantísimo desarrollarla porque es el bálsamo que cura un montón de heridas. Respecto del autocuidado. El autocuidado brilla por su ausencia, entre otras cosas, porque fíjate, antes hablábamos de la ira, del miedo y de la culpa. Fíjate qué curioso, muchas personas, si se cuidan, se sienten culpables, porque asociamos erróneamente cuidarse con ser egoísta. Y esto lo he visto yo especialmente frecuente con mujeres, que si van al gimnasio, que si se cuidan, que tal cual, son egoístas porque tendría que estar en casa. No, todo el mundo necesita cuidarse. Hemos visto que la falta de cuidado favorece el estrés crónico. Entonces, ¿cuidarse qué es? Cuidarse es quererse, es respetarse y es valorarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que respetar mi cuerpo y tengo que valorarlo. Yo no puedo meterle basura. Lo mismo que no dejaría que echaran un cubo de basura en el salón más bonito de mi casa, en la habitación más bonita de mi casa. No lo permitiría. Entonces, lo primero es que tengo que tener cuidado con lo que como. O sea, yo me acuerdo una vez, estaba en Asia, me fui a comer unas galletas, tenía un hambre horrible, y las galletas miré y vi que tenían grasas trans. Las grasas trans están prohibidas, son tóxicas. Chico, pues cuidado, a la basura, y me aguanto con mi hambre. Entonces, cuidado, si veo que el ejercicio físico yo lo necesito porque pierdo masa muscular, las articulaciones sufren, el corazón sufre, etc., cuidarse implica querer mi cuerpo, pero también cuidarse implica querer mi dimensión psicológica, mi dimensión mental. Si yo me estoy castigando constantemente, me estoy recriminando todas las cosas que hago mal, si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien, si siempre estoy acusándome y declarándome culpable, ¿dónde está ese cuidado de la mente? Me convierto en mi peor enemigo. Y luego cuidarse también es la dimensión más espiritual, más anímica, es decir, cuidarse también implica buscar esa reconexión con el misterio, con la naturaleza, con los demás. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos cuidamos? Primero porque no somos verdaderamente conscientes de las consecuencias de no cuidarse. Siempre le va a pasar al vecino. A mí esto no me va a pasar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, Ney, porque realmente no nos queremos. Nos aguantamos. Fíjate lo que dijo Blaise Pascal en el siglo XVII, el gran filósofo francés. Dijo, he descubierto el origen de la infelicidad del ser humano. Toma ya. Su incapacidad para mantenerse solo en una habitación. Fíjate que se han hecho estudios, esto va a ser difícil de creer, es real, donde personas han preferido recibir descargas eléctricas a quedarse solos en su habitación. Si tú te das cuenta hoy en día, el nivel de distracción que hay, ¿por qué hay tanto nivel de distracción? ¿Por qué necesito distraerme cada 2x3? Porque me cuesta estar solo, me cuesta estar sola. Entonces yo creo que cuando nos queramos un poco más y seamos conscientes de las consecuencias beneficiosas de cuidarse y de las consecuencias negativas de no cuidarse, no lo tomaremos en serio.
Thank you.